Gracias, Ricardo. Gracias a Hugo, a los organizadores por la invitación por segundo año consecutivo. Gracias a ustedes por estar acá y si hay alguien del otro lado lo mismo. Creo que voy a tratar de bajar, no a tierra, porque todo lo que vimos, muchas cosas tienen aplicación práctica, pero mi perfil, yo suelo trabajar o en la dirección o en la administración de empresas, con lo cual el título que pongo como para provocar y que a Sarkis medio que mi amigo Sarkis medio lo molestaba, es decir, ¿por qué decepción? Porque creo que estamos en un mundo de negocios y los negocios uno pretende que sean exitosos en el largo plazo y no exitistas en el corto. Siempre a veces peleo con Bindi cuando hablo del concepto del boom. Cuando vos estás en un proceso biológico, más que boom yo prefiero una tendencia, porque si no es como que este cortoplacismo de cómo en un gobierno en 12 meses no hizo todo lo que había, me parece que eso a veces nos juega en contra. Quiero instalar el concepto, que ya también lo mencioné en el pasado, del concepto de competitividad. Argentina en casi todos los rankings de competitividad figura mal, 104 sobre 138, digamos, nunca está muy bien. Y vi un trabajo hace no tanto tiempo que me parece que habla de la competitividad en 4 ambientes. Nosotros habitualmente en la producción hablamos del nivel micro, que es el que está acá abajo, que es lo que llamamos tranqueras adentro. Nuestra propia estrategia, nuestra estructura productiva, nuestro balance de cultivos, nuestro balance de actividades, nuestra forma de financiarnos, nuestra forma de integrarnos, nuestra logística. Los empresarios también miramos y entendemos, o por lo menos tratamos de entender la macroeconomía, el tipo de cambio que decimos que está atrasado, que está atractivo o no, cuál es los déficits fiscal que maneja un gobierno, la política de presupuesto, la política monetaria, cómo distribuye sus recursos. Somos lectores permanentes y sufridores o aprovechadores de esa macro. Pero aparecen 2 ejes más que hacen a la competitividad, que tienen que ver con aquel de la derecha, que lo llaman nivel meso, no importa el nombre, que tiene que ver con lo que es la infraestructura de un país, el nivel de educación de un país, la política ambiental de un país. Cosa que vos decís, bueno, eso no pareciera pegarte en la competitividad de corto, pero seguro que te pega en la competitividad estructural de medio. Y cuando un gobierno da pelea en estos temas, vos decís, bueno, está buscando competitividad que yo no la voy a ver en el bolsillo ahora, pero es clave. Y el otro eje es la política que se llama nivel meta, que es cultura y política. A veces en el agro tenemos la percepción de que no somos comprendidos, el problema cultural lo tiene el otro. Y nosotros somos parte de la misma sociedad. Entonces, si la política no ayuda o los factores socioculturales pelean por una torta que no crece, esto es, si hay un sector de la población comprometido, lo que hay que hacer es, ¿por qué le sacaste los impuestos al agro? Con cierto grado de falacia o a la minería. Y esa es la discusión. El factor sociocultural va a limitar la competitividad de cualquier sector a mediano plazo. Y ahí están metidos no solo un gobierno, no solo los políticos, no solo los gremialistas, sino también los empresarios y nosotros como ciudadanos. A veces tenemos un doble discurso. ¿Por qué presento esto? Porque hoy yo voy a trabajar mucho más sobre lo que es la micro y la macro. Voy a soslayar algunos de esos otros puntos, pero me parece que aquí está el eje. Si Argentina tiene un futuro por ser competitivo. Si nuestro negocio tiene futuro, es porque somos competitivos. Si no, aparecerá alguien más competitivo. El año pasado estuve acá en este mismo lugar y arranqué con esto, que es la única que voy a repetir, que es, durante 12 años nos habíamos ido a otro planeta y requiere acostumbrarse volver. Hay un planeta acá, probamos, vimos cómo nos fue, volvemos al mundo que se parece, bueno, decidimos volver. Y acá hay como una especie de lo que se llama un jet lag, todavía estamos tratando de entender. Y estos factores culturales tienen que ver con, si algo bueno tuvo el gobierno anterior, para los que administramos empresas, yo administro una empresa con mis hermanas y un hermano, ¿qué ventaja tenía el gobierno anterior? Que cuando yo me equivocaba o cuando el gobierno hacía una mala política, la respuesta siempre era lo mismo. ¿Y qué querés con estos? Y mis hermanos decían, ¿y qué querés con esto? O sea, era como una buena coartada. Cuando esa coartada empieza a disiparse, a salirse esa neblina, es como que quedas más evidencia tus propias miserias o tus propias capacidades y tus logros. Entonces, este es el proceso que estamos recorriendo, me parece, en este punto. ¿De dónde veníamos? Muy rápido, yo voy a mostrar algunos cuadros y datos, no para quedarnos en ellos, sino para afianzar algunos conceptos. Veníamos de esto, un déficit fiscal enorme, una presión tributaria récord, un gasto público excesivo, exceso de subsidios, déficit de empresas públicas como aerolíneas, estatizaciones encubiertas como en el fútbol, corrupción en obras públicas, alta emisión de dinero, desequilibrio de balanza comercial, escasez de reservas del Banco Central, deterioro de tipo de cambio, brecha cambiaria, dólar blue, etcétera. Distorsión enorme de precios relativos basados sobre todo en tarifas, politización del INDEC, que no medía ciertas cosas como la pobreza, default parcial de la deuda pública, los holdouts, infraestructura insuficiente o sin inversión, deterioro de competitividad, retención, error, y podría seguir.
¿Por qué hago esto? Porque es medio deprimente, pero a su vez es el trampolín sobre el cual estamos saltando para tratar de llegar a otro lado, como empresarios. Esto se puede medir objetivamente. Ahora, la pregunta es, ¿esto se corrigió todo? Probablemente no. Entonces, lo que vemos hoy en la macro es como de cal y de arena, vemos de las dos cosas. Cuando miramos la política y esta discusión que hay, sobre todo a nivel de economistas, ¿la política de este gobierno tiene que ser gradual o tiene que ser de shock? ¿Qué es mejor, que te corten un dedo a la vez o que vaya todo junto? Bueno, en cierta forma, esta discusión es una discusión que tiene ciertos conceptos teóricos y no necesariamente aplicables, porque hay factores sociales, culturales y económicos que condicionan esto. Hay un economista muy prestigioso que se llama Ricardo Arriazu, que en su momento, antes de la elección de quien sabía que iba a ganar, él lo que decía es probablemente lo que tengamos es gradualismo con shock sectorial. Corregir rápido el INDEC, atacar rápido la inflación, corregir tipo de cambio, eliminar barreras arancelarias, retenciones o barreras a la importación y ir mucho más gradualmente en políticas sociales o con otras políticas de subsidios que eran abultados. Creo que tuvo razón, creo que eso es parte de lo que estamos viendo y a veces eso es lo que a veces nos genera a algunos una sensación de lentitud cuando te pones de este lado. Entonces, lo que hay que entender es esto, ayer bajó del 32 al 30, no deja de ser, lo que quiere decir que hay 12 o 13 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza y esto es lo que condiciona cualquier discusión. Lo condiciona por el lado bueno o por el lado malo. Yo puedo discutir entonces cuál es la estrategia. Hay una estrategia que era lo que hay que hacer a las personas que no tienen recursos es darles de comer y tenerlas medio dormidas con algún plan. Y hay otra política que es más de largo plazo, que es cómo haces para cuidar que eso no tengas personas pasándola por abajo, muy abajo de la línea de pobreza sin comer, versus generar una estructura productiva de integración e inclusión en términos más de primer mundo que de tercer mundo. Pero esto condiciona todo, va a condicionar las próximas elecciones, condiciona las decisiones y muchas veces, y no lo terminamos de ver a los empresarios, parte de las cosas que pedimos no están disponibles hoy y no están disponibles porque esto condiciona. Entonces, esta es la Argentina que hemos podido armar y uno ve los últimos 20 años, 25 años, y creo que el menor índice fue 28, el máximo fue 32 o 33, o 40, perdón, en un momento, en el 2002, después de ahí, y ahí estamos como estancados. Entonces, esto es lo que hemos podido generar, pero esto es lo que nos condiciona. Y la educación. Un recorte del diario que dice que más de 1000 chicos por día no abandonan la secundaria y de 10 que empiezan, solo 4 la terminan en tiempo y forma. Una pelea que hoy está representada por un gremialista y una gobernadora, pero que refleja básicamente una pelea de largo plazo. Y esto condiciona la competitividad. O sea, quien gane, entre comillas, esta pelea, va a definir parte de la competitividad que tenemos sembrando soja, aunque parezca muy irreal. La inversión. Argentina, si uno agarra lo que es Sudamérica, está en los niveles más bajos de inversión medido sobre Producto Bruto del año pasado, ya con el cambio de gobierno, que es lo mismo, el mismo arrastre que venía. 16% del producto, estás como Paraguay, pero muy abajo, por lo menos 5 o 6 puntos abajo de tus competidores. Entonces, esto es una cosa, y si uno agarra infraestructura en particular, en el ranking de Sudamérica, Argentina está anteúltimo. Ruta, caminos, puertos. Entonces, veníamos muy atrasados con esto. Entonces la pregunta es, yo soy inversor, vengo a la inversión, che, estoy bajo en inversión, te necesito. El 7 de marzo ocurrieron 2 eventos, hoy se mencionó, por un lado Expo Agro, por otro lado una marcha en la capital. Yo esa semana estuve toda la semana de viaje en el interior, incluido la Expo, la verdad que de la marcha no se hablaba. Ahora venías acá y todos mis amigos de acá me decían, ¿viste lo que pasó? Y la verdad que cuando vos no lo ibas viviendo, entonces yo le digo, señor inversor, ¿en cuál Argentina quiere invertir? Porque las dos son reales, las dos existen. Y las dos van a seguir existiendo. Entonces, es muy fácil decir los capitales que vengan, es menos fácil decir es mis capitales que vengan y ahí vamos, ¿no? Ahora, es súper comprensible que alguien tenga miedo de invertir, me parece súper comprensible. O sea, tenemos que demostrarnos nosotros también que podemos hacer esto, pero esto está. Y otra forma de ver cuando le decís a alguien vení a invertir, lo que yo llamo el electro PBI. Esto es como si fueras un pool de siembra y le decís, che, ¿querés poner plata acá? ¿Cuándo? Porque esto sube y baja. Esta es la evolución de Producto Bruto de la tasa de crecimiento de la Argentina desde el 80 para acá. Bueno, un poco de taquicardia te da solo pensarlo. Esto es así. No quiere decir que no haya enormes oportunidades. Cada salto de esos es una enorme oportunidad de ganar dinero. Pero este electro PBI hay que tenerlo y uno quisiera tener, si querés, un 2,4%, con una brecha de salto menos que de rico a pobre en una tarde o viceversa.
Y hablo de medios lícitos, no de medios ilícitos. Vamos viendo brotes verdes, que está de moda, ¿sí? Que para el campo aplica. El EMAE, que es el que va estimando mensualmente la actividad económica, te va diciendo que algunas cosas los últimos 2 trimestres se están dando vuelta como que empezar a ver un fruto. La trampa sería pensar que esto es lo que va a quedar. Esto es una transición, esperamos que algo mejor. Octubre dirá, probablemente la pelea política dirá. Pero digamos, o logramos esto, y hoy lo que yo comentaba, que o tenemos 6, 7, 8 gobiernos, no importa quién sea, ojalá no sea Macri que va a tener 100 años, pero o logramos ese gradualismo permanente hacia un cambio efectivamente estructural de rumbo, o si esperamos que quien venga en 4 años cambie y además ponemos el problema en el otro. Él tiene que cambiarnos, nosotros no, ahí tenemos un problema. Sí cambió, fíjense, lo que son los depósitos en dólares, que después del cepo cambiario que no existía, bajaron a la mitad, ya se han recuperado las reservas del Banco Central, se han superado ya el stock que había previo a todo el lío del cepo. La inflación parece un núcleo estructural muy difícil de bajar. Nosotros en Argentina hablamos de 20% de inflación como bajó la inflación. A ver, seguimos top 3 en el ranking, ¿sí? Digamos, no tenemos que acostumbrarnos a eso, ya estábamos acostumbrados, ahora por lo menos se mide aparentemente bien, con lo cual, pero hay una inflación núcleo difícil de bajar y eso tiene que ver con el gradualismo y ese tiene que ver con esa disputa, sobre todo entre profesionales, entre gradualismo y shock. Digamos, si vos no haces esto, vos no bajás efectivamente la inflación con política monetaria, pero también con políticas comerciales, vos lo que vas a lograr es una especie de mediocridad permanente. Entonces, cuando uno ve que esto no termina de bajar, no se acelera y te preocupás un poco, ves la tendencia y decís, bueno, el camino es correcto, la velocidad, pero no nos acostumbremos porque con 20% de inflación no hay potencial de inversión de mediano plazo, no hay potencial de ser competitivo en el mediano plazo. Y esto es lo otro que obviamente preocupa, es un trabajo que hizo Diego Giacomini. La meta del gobierno es lo que se llama abajo el déficit primario, que esto es como si fuera una empresa. Lo verde es el compromiso del gobierno de reducir el déficit fiscal, ingreso menos gastos primario, del 4,6 al 2,2 en el cierre del 2019. Cuando vos ves que para eso hay que tomar una deuda para hacerlo y pagar intereses, la línea de arriba preocupa. Esto es como si yo le dijera a ustedes, los próximos 4 años van a tener déficit de caja para llevarlo a una empresa. Esto es preocupante, esto explica políticas, esto probablemente se resuelva con una Argentina donde las inversiones vengan, los negocios crezcan, aumente la recaudación no por vía de aumento de alícuotas, sino por aumento de actividad, y esto pueda tender a corregirse, acompañado de subsidios que se han empezado a corregir, gasto social que se está gastando más que antes, con lo cual a veces uno tiene la duda de eso, asociado al valor inicial, que es 30% de pobreza. Entonces, esto es claramente un semáforo, es el semáforo que hay que mirar. Creo que en política económica se han hecho muchas cosas buenas. El primer año se hicieron cosas que hoy uno, cuando las miremos en retrospectiva, son increíbles lo que se hicieron con el poco daño colateral. Pero esto sigue estando y sigue siendo un problema. Y lo que no hay que hacer es comerse la mague de que es solo déficit primario. Es primario y secundario, como todas nuestras empresas, que es ingresos menos gastos, menos la carga financiera que tenemos por producir. Esto es empleo. En la Argentina el 50% de los empleos son asalariados privados, el 26% públicos y el resto es eso que está ahí, incluye planes como Planes Trabajar. Y lo que vemos es que estos años el azul es la creación de empleo privado, del 2012 para acá, muy bajo. Y en algunos casos con destrucción de empleo privado. Lo otro es empleo público y el otro es restos, planes, asalariados, monotributo, etc. Entonces, cuesta crear empleo y esta es una batalla que junto con la inflación el gobierno tiene que dar. Este gobierno y los próximos 8, no este gobierno. Si esto no es política de Estado, lo que vamos a tener es políticas de corto. Vos podés mejorar este índice repartiendo plata, pero no es sustentable. Y el dólar, que es un tema que siempre se trata de buscar competitividad, por eso si uno lo mide con respecto al inicio de año, el dólar de enero-febrero valía 17, 18 pesos medido en plata de hoy, ¿sí? Traído, actualizado por inflación contra los 15 pesos con 8, 15,5 que vale ahora. Entonces, efectivamente hay un atraso de tipo de cambio. Y acá podemos asumir, para mostrar una más, si uno lo mira en el mediano plazo, hacia atrás, digamos, del 2001 para acá, este es el índice de tipo de cambio, lo que se llama real multilateral, que no solo tiene en cuenta tu tipo de cambio, sino tu tipo de cambio con tus principales interlocutores en el mundo, Brasil, Estados Unidos, etc. Hay un atraso de tipo de cambio. La corrección, cuando vos tenés 30% de pobreza y 20 y pico % de inflación, va a venir
por el lado de... Yo no tengo ni idea, yo no soy macroeconomista, yo soy ingeniero agrónomo, me gustan estas cosas y me dedico a esto, pero no tengo ni idea cuál va a ser ni el valor del dólar ni el valor de la inflación. Pero la lógica me indica que los planes estratégicos que yo haga para los próximos 2 años tienen que asumir que va a haber un dólar atrasado. Me puedo equivocar, pero no creo que venga por ahí la solución a mis problemas si es que eso soluciona algo. Entonces, es como cuando uno arma la estrategia, tenés que tomar algunos supuestos climáticos, etcétera. Bueno, mi percepción es que vamos a tener un tipo de cambio atrasado. Y fíjense lo que fue, a pesar de ese dólar alto que había, tuvimos la cantidad de años con superávit comercial. Corregidos, hay algunos años que los números se dudan, pero hubo superávit comercial y fíjense cómo se destrozó. Y fíjense qué poco se aprovechó. Argentina jamás había tenido 10.000 millones de dólares de superávit comercial continuado tantos años. ¿Dónde están? Dijimos que no están en inversión. Dijimos que no están en reducción de pobreza. ¿Dónde están? Entonces decimos, che, hay que recuperar balanza comercial, cerremos las importaciones, agarrás un mapa, los países más oscuros son los países más protegidos para importaciones. Argentina, pintada de negro. Vemos que el último año cayeron las importaciones. O sea, pareciera que por acá tampoco está. La avalancha de importaciones también, y esto no es una posición contra el gobierno, es una posición objetiva numérica. Tenemos altísimos aranceles de protección al país, hay una apertura, lo cual no quiere decir que si vos producís calzado y te abrieron las de calzado, a vos te va a pegar. Pero globalmente mirado como país, la balanza comercial no pareciera que la vamos a corregir para volver a tener 10.000 millones cerrando importaciones. Y después está el tema de la corrupción. Este cartel me encantó. Dice, la mujer de José López no sabía nada, la de Vido no sabía nada, la de Lázaro Báez no sabía nada, la de Néstor no sabía nada, y la tuya se entera de todo. ¿Sí? La corrupción hizo y seguirá haciendo mucho daño. O sea, si hay algo que este gobierno tiene, la clase empresaria y la clase gremial debiera tener un compromiso de Estado, que la corrupción es algo endémico que si no lo sacamos nos va a carcomer a todos. O sea, no vamos a poder sembrar soja. O sea, este es el punto. Y esto incluye todos los niveles. La corrupción hay que ponerla desde la chiquitita hasta la grande. ¿Sí? Entonces, cada uno véanse en su nivel, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo importante de comercio en blanco, de requerir una presión fiscal adecuada para nuestro negocio, pero hacerse cargo de pagarla. Hay mucho que vos decís, la evasión es corrupción, no lo sé, pero claramente hay una zona ahí que incomoda. Por supuesto está la otra corrupción, que es la del gobierno, que se queda con un retorno, pero me parece que esto es un daño que si no corregimos no vamos a ser competitivos. Tendremos que hacernos cargo del país que pudimos armar. Pongamos un poco más en el foco en el agro. Ya, todavía no en la empresa, pero sí en el agro. Esta la puse para Bindi, ¿sí? El boom del campo o el boom del campo. El campo puede explotar para bien, va a tener explosiones, hay campo minado, no está comprado el éxito, no está comprado el futuro. O sea, si yo tengo el 60% de destete, no tengo comprado el futuro. Si yo no sé aplicar tecnología, no lo tengo. Entonces, depende qué, es muy fácil hablar del agro y yo entiendo los diarios cuando dicen 20.000 millones en Expo Agro. Lo que hicimos muchos de nosotros es firmar formularios pro forma para tomar créditos si las condiciones se dan. Iba a ser un estante, decían, tengo 0% de tasa. Digo, tráeme el formulario, ¿qué vas a comprar? No tengo ni idea, pero por lo pronto pongo el gancho. Entonces, me parece que lo que no tenemos que hacer, pero como un facilismo, decir, el viento nos va a llevar, no nos van a llevar las patas, no el viento. El clima, aquí también la nación crece, inundaciones, sequía, esto se habló bastante. El clima es un componente en el cual, increíblemente, no nos enoja. En todo caso, nos enoja algunas faltas de obras, pero con los que estamos en el campo sabemos lo que es el clima y convivimos con él. Cambio climático o no sé. Se ha perdido algún grado de confiabilidad en lo que tiene que ver con los pronósticos. Pareciera que este va a ser un año niño / neutro, o sea que agua no va a faltar en algunos casos, como vemos ahora. Usted no sé si saben, hoy está lloviendo en bastantes lugares, con lo cual parte de los pronósticos de cosechas y además va a haber una retención por precio y las 15 toneladas que hoy no se pueden sacar de Villegas, sí se podía hasta antes de ayer. Eso va a generar también distorsiones en el mercado que estaría interesante ver si uno las puede capturar en el corto. Por ahí vamos a ver $10 más en algunos productos. Indicadores brotes verdes, leve aumento en el cambio en la tendencia del precio de la tierra en los últimos 12 meses, 20 y pico %. Vemos una explosión, por lo menos en venta de maquinarias, 50%, 80%, según el implemento, pero básicamente maquinaria está respondiendo por dos o tres razones. Una es que la maquinaria venía hace mucho sin renovar. Segundo,
fue un año que se ganó plata, por ahí menos que la sensación. Yo tengo la sensación hoy que ahí tenemos como mejor expectativa que caja. Estamos como, che, yo tendría que estar mejor, porque me siento mejor, pero la renta, bien. Pero eso sumó, y lo otro que sumó claramente es el financiamiento a las tasas que se hablaron. Ese combo virtuoso se proyecta acá. La faena, no voy a, ya entre los ganaderos que hablaron, ya digamos, aumentó la faena, o está aumentando la producción de faena, aumenta la producción de stock, aumentan las exportaciones de carne. En leche, aumentó el precio del litro de leche 78%. Cualquier negocio que ve esto diría, pero venías de 2,60 y estás en 5. Entonces, la leche hoy todavía, si bien está en 31 o 32 centavos como nuestros competidores, está aumentando la leche por la situación menos deseada, que es la caída de la producción, que es el gráfico de la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿seremos buenos porque somos pocos? No sé, la lechería tiene además situaciones como la de Sancor o como la de la industria que le agregan un ruido enorme, que antes estas discusiones muchas veces las teníamos en los frigoríficos eran problemas. Y hoy pareciera que eso sacarle algún problema de carne podrida en algún lado, pero fuera de eso parecería que se encaminan, y acá en la lechería es un proceso de transición, que falta mucho por hacer, que hay muy buenas condiciones de lecheros, pero hay tambos que se han cerrado, en parte por clima, en parte por renta. O sea, era imposible tolerar el 2,60. La tendencia cambió, me parece que cambió para que hoy estés con la línea de la nariz justo afuera del agua, pero no dio vuelta del total lo que es un negocio atractivo para tanta inversión. Y si no tuviera una barrera de salida tan alta, yo creo que más gente se hubiera ido. Barrera de salida alta, tenés la instalación, tenés la gente, te cuesta ir. El empresario no es alguien que le gusta irse de su negocio. Vemos que va a haber mayor producción en soja, en maíz, en girasol, en trigo, no importa si es el dato oficial o el de la bolsa, la cuestión es que el trigo entre 40 y 70% aumentó la producción. Estas son tendencias que vinieron para quedarse, no la tasa de expansión, y esa es una discusión, si vamos a más gramíneas o más soja o no. Pero sí tenemos algo que nos favorece, que si comparamos con el año pasado, lo que es la relación insumo-producto, es yo con 1 tonelada de soja compraba 0,38 toneladas de fosfato diamónico y hoy compro 0,51, o compraba 64 litros de glifosato y hoy compro 102, o con maíz, urea compraba 0,23 y ahora 0,36. O sea, esto es un aliciente para la incorporación de tecnología. Por lo menos, esto lo hemos tenido en situaciones mucho peores, pero es un aliciente para la incorporación de tecnología. Entonces, yo ahora lo que tengo que saber es si puedo, si sé y conozco el impacto de aplicar tecnología. O sea, duplicar una dosis de fertilizante es sencillo. Medir la respuesta a esa duplicación no es tan sencillo. Nuestros suelos los últimos años venían bastante esquilmados. Habíamos un proceso de soja demasiado extendido en relación a las gramíneas y un proceso de baja fertilización asociado muchas veces al cultivo de soja. Ese combo es algo que ahora se cortó, y era una crisis silenciosa que se estaba armando en el país. O ya estaba presente y como que la escondíamos abajo de la alfombra. Cualquiera que conozca el NEA o el NOA, sembrar una soja sobre un antecesor maíz rinde entre 3 y 5 quintales por hectárea más que sembrar una soja sobre soja. Entonces, ese ambiente corregido lo que nos va a permitir es sobre la misma superficie producir más toneladas. Y ahí aparecen las tecnologías como agroquímicos, fertilizantes, etc. Fletes. Si uno agarra la base de CATAC, que es la base que muchos usan como referencia, aunque todo suele hacerse de CATAC -5, CATAC -10, CATAC algo, traer un maíz de 800 kilómetros nos costaba el año pasado 84% del precio. Si pagabas la tarifa esa, cosa que mucha gente trataba de no pagar. Ahora pasó al 50, que tampoco que te vuelvas loco, pero a 400, entonces el maíz lejos de los puertos, y para esto creo que están intentando lo del Plan Belgrano, tiene que ver con esto. Un maíz donde el 50% está, vos llevás 100 kilos y te quedan 50 en el puerto, si no tenés algo para consumir en origen, sigue siendo un cultivo amenazado. En soja pasamos para 800 kilómetros del 40 al 30, o para 400 del 22, o 400 es el oeste de Buenos Aires, 800 es Santiago, puede ser en algún caso Salta. Entonces, esto es un tema de competitividad. La logística es un tema de competitividad. Tengo un cliente que siempre dice que no hay que hablar de precios, hay que hablar de precios netos. O sea, puesto al fin. En bolsa o no en bolsa es una decisión de 8 o 10 dólares por tonelada. Versus cuánto me ahorro de entregar directo, la venta directo, me dan la carta de deporte, tengo caminos, me dan cupos. ¿Cuántas veces hemos vendido y no te dan el cupo? Entonces vos querés una venta directa con una comisión del 0,5 o el 1%, y si no tenés que ir a un intermediario que te cobre y te da un servicio. Yo no tengo, me parece que los intermediarios cumplen un rol, pero me condiciona mi estrategia. Mi estrategia era ser directo y a último momento la exportación no me da los cupos. Entonces,
Y eso tiene que ver con logística, ¿no? Porque muchas veces la exportación no lo hace solo para no darte el cupo, lo hace porque hay un problema logístico previo, que a veces tiene que ver con barcos, con capacidad de almacenaje en los puertos. Pero el tema logístico es un tema clave. Si queremos hacer agricultura generalizada, es un problema clave. Si no, tenés que quedarte a 300 kilómetros del puerto y eso no es viable. Y hay un tema que tiene que ver con todo lo que es malezas resistentes, que está modificando los planteos tecnológicos. Se empieza a ver levemente algún quiebre en algunos eventos biotecnológicos de resistencia, que eso nos está generando en los presupuestos alrededor entre 15 y 30 o entre 20 y 30 dólares más para control de malezas particularmente. Entonces hay mucha tecnología puesta ahí. Entonces, es muy difícil para aquellos que alquilan el campo y no es campo propio, transmitirle al dueño del campo que hay un problema. Entonces, cuando el dueño de campo juega las cartas y diciendo, vamos a esperar un poco más, y la rama negra o cualquiera de las otras crece, $2, $2, o sea, el campo a medida que pasa y negocio vale menos. ¿Qué permitió el trigo? Entre otras cosas, cerrar negocios más rápido. Porque el trigo te complementa, te adelanta el cierre de los negocios y te ayuda mucho en lo que tiene que ver en un control equilibrado de malezas. Pero esto en los presupuestos está pegando. Por supuesto que la ventaja que tengo es que el insumo, en términos de insumo-producto, está mejor, pero esto vino para quedarse, me parece también. Y después está todo lo que tiene que ver con las AgTech que hoy se mencionó. Hoy hay un montón de empresas trabajando en agricultura de precisión, comercio electrónico, robótica y drones, energía y ambiente, registro de datos, sensores, riego inteligente, software. O sea, esto está. Entonces, si esto está y no termina de desarrollar en la Argentina, o yo no termino de aplicar porque no sé mirar imágenes satelitales, o no sé mirar un monitor de siembra, o no entiendo la agricultura por ambiente, o lo que es trabajar en serio agricultura por ambiente y no simplemente masomenómetro, la loma del bajo, estoy perdiendo competitividad. Y esto no le puedo echar la culpa a nadie. A veces tengo la sensación, en el 97 a los chicos había que sacarlos de la pelota para que fueran a estudiar y ahora lo que tenés que hacer es tratar de sacarlos que vayan a jugar a la pelota. Ahora, muchos de nosotros que quebramos los 50, pues acá y yo no, o sea, hoy los dos ministros decían, yo a los 11 años no me acuerdo. Creo que mi mamá me mandó a estudiar francés a los 11 años, pero esa memoria que yo no la tengo, pero creo que hay cierta resistencia cultural en el sector agropecuario o en parte del sector agropecuario para la incorporación de tecnologías que abaratan costos, mejoran rindes, etc. ¿Y a quién le voy a echar la culpa a eso? O sea, ahora salió la ley de emprendedores, que creo que es una buena cosa, y no es que todo el mundo tiene que tener un desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos que ser grandes adaptadores de la tecnología a nuestros propios procesos productivos. Y en todo caso, exigir, si eso cabe la palabra, al mercado servicios o productos diferentes que se adapten y entonces esté dispuesto a pagarlos. Pero a veces tenemos la sensación de que nos gusta más la pelota, o yo la tengo. No corre para todos, no se puede generalizar. Pero por acá viene parte de la eficiencia a mediano plazo. Parte de la competitividad viene por la tecnología. En algún momento no va a ser una opción. Va a ser agricultura de subsistencia o agricultura profesional. Y por supuesto esto llevado a carne, leche u otras producciones será igual. Y nosotros tenemos temas sin resolver que a veces pensamos que una ley lo va a resolver. La ley de semillas, la ley de tierra, la ley de emprendedores, la ley de arrendamiento, la ley de envase. Entonces decimos, bueno, ahora que tenemos una ley en Argentina, ¿viste? De una ley, vemos. ¿Sí? Entonces, si vos juntás a 4 instituciones gremiales de Argentina para que se pongan de acuerdo para llevarle a este gobierno o a cualquiera una ley de arrendamiento, tenés 3 opiniones. No sé si 4, pero 3 tenés. Si vos llevar una ley de tierras, lo mismo. La ley de tierras actual limita el desarrollo en las zonas más complejas de la Argentina. Se cambió la reglamentación. En algún momento va a haber que cambiar la ley, supongo. Pero si el problema sigue sin resolver, entonces postergamos a veces o ponemos en problemas, ya, ahora tenemos la ley, el problema está resuelto y los problemas hay que resolverlos y después darles un marco. O viceversa, yo no soy legislador, pero me parece que a veces existe la fantasía de que puesta la ley, puesta la solución. Y esto a veces es puesta la ley. Entonces, me parece que también como sector nos debemos una mirada interna de acuerdos internos y no pedirle a un tercero que a veces yo tengo miedo que un funcionario decida por mí. Me parece que va a decidir peor, me parece, prejuzgo. Entonces digo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nosotros, que sabemos lo que es la lluvia, el barro, etcétera, y proponemos? Bueno, por eso creo que lo que se hizo en la mesa de carnes es un buen intento, creo que faltan algunos acuerdos también en esto. Vamos al tema de los negocios. Por un tema de tiempo saqué carne y leche, voy a enfocar solo en agricultura para ver algunos negocios y agarré algunas zonas y hice algunos modelos como para tener un paneo rápido de resultados posibles para la campaña que viene.
Agarré un campo del oeste de Buenos Aires, donde digo que hacer un maíz, costos directos, esto es siembra, agroquímicos, sin cosecha y sin flete, me cuesta $350 por hectárea, una soja 250, un trigo 270, una soja de segunda 175. Tengo un costo de gerenciamiento sobre campo alquilado, como si fuera un grupo de siembra, de $70 por hectárea. Voy, alquilo un campo en el oeste, 9 quintales de soja. Asumo esos precios que en algunos casos los tuve, ahora no los tengo, $150 por tonelada de maíz, 255 para soja y 160 para trigo. No lo sé, es lo que estamos usando en algunas empresas, es muy temprano todavía, no están ni siquiera cerrados los arrendamientos, con dueños de campo que te dicen, qué cosechón, ¿eh? Este año vamos a subir, y vos lo mirás y decís, ¿tenés un minuto? Déjame que te muestre la presentación de Teo. Sí. Gastos comerciales, lo que decíamos antes, para traer con las tarifas que estamos usando, no con las de Catás que yo mostré, estamos estimando un 32% para traer el maíz a puerto, un 22% en soja y un 30% en trigo. Eso es lo que me cuesta entre el bruto y el neto. Meto en la mezcla y digo, a ver, un maíz, arriba tengo el rendimiento y acá tengo el precio. En el medio me da 20% de renta o $127 por hectárea. Le cambias el rinde o le cambias el precio y tenés toda la zona de la izquierda, que es la zona roja, digamos, de pérdida con el negativo, la zona de locura, que es la zona de 100 quintales y 165 la tonelada. Puede darse, puede darse. Y esto es el negocio agrícola. Y esto es lo que a veces no se entiende cuando se legisla o cuando se gobierna, que este es un negocio de alta volatilidad. Entonces, la sensación de que porque un año se dio el P por Q y vos te ganaste plata, bienvenido sea, pagaste ganancias por ello, al año siguiente hay que limarte un poco porque por ahí te pones medio avaro. Es una forma de pensar que claramente, ya ni siquiera si es buena o es mala, no funcionó. Nos trajo hasta el 30% de pobreza. Pero podemos probar cambiar en lugar de profundizar las mismas medidas, capaz, funciona. Entonces yo digo, bueno, maíz, tengo renta, los que hacemos proyectos para grupos de siembra, en general, tu piso de lograr con el Excel es el 20%, menos que eso te cuesta. Agarrás soja, 33 quintales, 255, 8%, $44. Y sensible, por supuesto que uno dice en el oeste, no sé, me voy a Lincoln, me voy a Trenquelauquen, ¿puedo sacar más de 33? Sí, puedo. No sé con cuánto presupuestan ustedes, pero trigo soja, 9%, $65. Trigo solo da muy mal. Trigo solo, si yo pago 9 quintales, no puedo hacerlo. O sea, más vale que le pueda meter, y ese es el problema que tenemos en algunas zonas del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que son trigueras o de fina, digamos, puede ser cebada, puede ser colza, pero que los alquileres al estar sojizados y la mitad de las veces no podés meter una soja de segunda, hay un problema ahí. Entonces el trigo, que tiene toda esta expectativa que comentaba Sebas antes, hay un problema de número que es menos atractivo a estos precios y a estos rindes. Puede ser que cada uno tenga su propia ecuación. Probablemente el trigo aumente porque en muchas zonas entra el área de soja de segunda y en muchas zonas culturalmente el trigo está instalado y se necesita por rotación. Pero no me comería el amague o el espejismo de que el trigo es un gran negocio. Hoy no lo es. Para la Argentina sí, a nivel micro no, o por lo menos no en el corto. Es muy bueno para el mediano, porque es ambiente, y ambiente es rinde, y estabilidad de rindes. Pero por lo menos separemos la caja del ambiente, o sea, el corto del mediano. Entonces yo meto todo en una licuadora y digo, pará, voy a hacer 40% maíz, 40% soja y 20% trigo soja, 12% de renta. Antes de impuesto a las ganancias, $73, o sea, después de impuestos, $50, $47, más o menos. Vayan recordando ese número, para dejarlo $70/50. Sin ir tanto detalle, voy a la zona sudeste de Buenos Aires, Necochea, Lobería, Tres Arroyos, para ese lado. Digo que hago la mezcla, pongo los valores de alquileres de los modelos que tengo, no importa, 13%, $87. $55, libre impuesto a las ganancias. O sea, digo, para que vayan midiendo es, cuando alguien me viene a decir que me va a sacar $5 o $10, me está sacando el 5 o 10% de mi resultado. Entonces, cualquier cosa, y cuando digo alguien puede ser un gobierno, puede ser el clima, puede ser un camionero, puede ser alguien. Entonces, el cuidado de los costos, y voy a sur de Córdoba porque me da un poco más, renta 14%, porque acá estoy pagando 15 quintales o 16 quintales por hectárea un campo para alquilarlo, esto es campo alquilado, $113 por hectárea. $70 después de impuestos a ganancias, 80. O sea, estamos hablando de un negocio que entre 50 y $80 podés esperar quizás llevarte al bolsillo. Entonces, si vos esperás 500 hectáreas, cada uno verá y en relación a eso la inversión. Pero esta es la tasa de retorno que viene. La primera campaña con el cambio de gobierno fue mucho mejor que esto. La de este año va a cerrar un poco mejor que esto, sacar las zonas inundadas o los extremos de sequía. La que viene va a ser un poco... Ahora,
Esta es la situación. Ese negocio se va a mover probablemente entre el 15 y el 20% de renta como resultado esperado. Tendrás años donde el precio o el rinde o algún factor hace que vayas al 30 y a años que irás al menos 20. Todos recordamos la campaña 2008-2009, o por lo menos los que la sufrimos, donde hubo pérdidas del 50 o 60% de rentabilidad. 50-60. No pasó muy seguido, pero del 10 o del 20 hemos tenido alguna vez. Este es el negocio. Entonces no es que no hay negocio, hay que entender que este es el negocio. Entonces, la rentabilidad va a estar ajustada en estos términos, es positiva, por lo menos la rentabilidad que esperamos. Hay poco margen para subir arrendamientos y en algún punto los dueños de campo van a tener que tratar de entender esto o esto será el síndrome del remis. Viene un tipo con un Renault 12, funciona hasta que se funde con la tarifa y después viene un Duna y así vas. Entonces, me parece que los dueños de campo, cuidando su ambiente y cuidando a la persona que le alquila, no porque lo cuide personalmente, porque el que venga no va a durar mucho tiempo si paga valores que salen de mercado. Y vienen tres claves, que es recuperar agronomía y buscar rinde, y acá me parece que aplica la tecnología, aplica mucho conocimiento de costo cero en algunos casos, o conocimiento tecnológico. Va a haber que buscar rinde en la proyección de los próximos 4 o 5 años por ambiente en relación costo-rinde. La estrategia comercial, y hoy se habló bastante, me parece que es clave. O sea, vos si vendiste en enero, fijaste en enero una soja de 2.75 o fijas hoy una soja de 2.30, 2.35. O sea, en el medio de enero para acá quedaron 30, 40 dólares arriba de la mesa. Muchos fijaron, otros no. Pero ¿cómo le explico a mis hermanos que eso es un problema del gobierno? El mercado me lo ofreció y yo no lo tomé. Esa es una decisión empresaria. Y después lo que hablábamos del precio neto, pelear, logística, gastos comerciales, darle mucha bolilla a ese tema. Entonces, ¿qué piensas mover en la estrategia para ir acomodando el final? Depende qué hagas. Depende si estás en granos, en algún tipo de carne, en leche, en economía regional, en agroindustria, sos un prestador de servicios, contratista, fletero. Cada uno tiene, yo no puedo dar una estrategia para cada uno. Nosotros estamos fijando estrategias en algunos casos de expansión, en algunos casos de consolidación, en algunos casos de diversificación de negocio, en algunos casos de aprendizaje para aplicación de tecnología sobre el mismo negocio que manejamos. Estamos tratando de ver en cada empresa, en función del perfil de las personas, de los talentos que tengas o no dentro de la empresa, del perfil empresario y de lo que el mercado te ofrezca, cuál es la estrategia. Lo que sí es, la expectativa es algo individual. Si muchos somos optimistas, el país en promedio va a ser más optimista. Yo a veces quiero, necesito ser optimista, pero eso es un voluntarismo. El optimismo aplicado en las empresas se llama inversión y correr riesgos. Lo otro es, che, qué bueno, ¿eh? Bueno, pero ¿sí? El campo que lo produzca otro. O sea, ni bien ni mal, porque me parece que las dos son decisiones válidas. Ahora, el optimismo aplicado se llama correr algún riesgo. Y generalmente cuando uno corre algún riesgo está asociado a algún tipo de inversión. Nosotros los del agro todos los años invertimos en fertilizantes, en semilla, en riego, o sea, hacemos. Probablemente en algún momento se nos exija un escalón más y no que se nos exija un tercero. El propio negocio, la cantidad, si son empresas familiares, la cantidad de bocas que vienen abajo, algo nos va a exigir algún cambio, ¿no? Entonces, ese tema de empresas familiares es todo un tema. ¿Cuántas veces es común? Y papá, papá no entiende. Llegas a la empresa, te explican y papá no entiende, papá tiene 65, quedó viejo, ¿no? ¿Y vos qué hiciste? 25 años, tengo un posgrado. ¿Qué hiciste? Tengo 25 años, tengo un posgrado. Bueno, hermano, pará. Vamos a darle un abrazo a tu papá, le colgamos unas medallas y discutamos el negocio. Porque si no existe la percepción de que solo lo nuevo sirve y esa conjunción a veces no se da. Por supuesto que si uno se pone viejo, y eso me incluyo, el negocio te va a terminar expulsando y es bueno verlo antes. Pero inversión y riesgo se llama el juego si soy optimista. Y uno puede tener una visión de corto y de mediano plazo, pesimista, medio, optimista u optimista. Los presentes no somos como los de la tele, no les pido que voten, pero hagamos un juego muy rapidito. Para la campaña que viene, la campaña 17-18, en la sala, a los funcionarios los eximo de levantar la mano por razones obvias. ¿Quiénes tienen una mirada pesimista o medio pesimista para esta campaña que se viene en agricultura? O no se entendió la pregunta, pero supongo que nadie, digamos, ¿no? Yo siempre digo que a veces en los congresos de cría la repito por las dudas, ¿no? Pero sé. Perdón, lo hacía de un criador ahí. ¿Quién tiene una mirada medio optimista o optimista para la campaña que viene? Generalizada. ¿Quiénes tienen una mirada, Willy, pesimista, bien. ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista o optimista para su empresa de acá a 4 o 5 años? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes tienen una mirada para su empresa? No hablamos de... ¿Quiénes tienen una mirada medio pesimista? Se mantiene la ecuación, algunos no levantaron, con lo cual está bien, esto requiere pensarlo. Pero esto es lo que mueve a los empresarios. Vos decís, pero ¿cómo lo explico? No sé.
Pero está súper probado y hay libros escritos sobre que la motivación a veces no tiene que ver con el Excel. Tiene que ver con tu mirada de estrategia, que es global, que es familiar, que es personal, que es de historia y que te marca. Ahora, en esta sala, y esperemos que en muchos lugares de la Argentina, lo que prima es el optimismo. Lo que hay que hacer es optimismo aplicado. Porque si no, digamos, lo que no vas a tener es inversión y por lo tanto eso va a ser simplemente una enunciación de deseos. Entonces, la estrategia, según la expectativa, vos podés tener una estrategia que sea pesimista en el corto, pesimista en el largo. Puede ser que sea pesimista en el corto, pero optimista en el largo. Esto se contestaba mucho en el 2015. Cuando yo hacía esta encuesta en el 2015, incluso por escrito, había mucho pesimismo de corto, mucho optimismo de mediano. Puede ser optimista-pesimista, que es raro, o optimista-optimista, que es lo que se está dando en esta sala. Bueno, el tema es traducir esto a los hechos. Unas reflexiones finales. Algunas prácticas y algunas reflexivas. Prácticas. Yo creo que, y hoy se mencionó, va a haber alta volatilidad del precio de los granos, el tema va a tener una estrategia comercial adecuada. En carne, yo creo que hay un precio del ternero que se va a quedar quieto, con un gordo levemente en suba, mejorando la relación de compra-venta, con un precio de la leche subiendo, pero probablemente no terminando de alcanzar para dar vuelta una renta que viene muy al límite, con los costos en suba, en pesos, y creo que en dólares también estamos viendo por este tema de, comillas, atraso cambiario, con arrendamientos con poco margen, pero a negociar seguramente, con tarifas de servicios también subiendo, con una presión fiscal alta y probablemente sin muchos cambios hasta el año que viene, donde aparentemente va a haber alguna reducción. Y aclaro que todo lo que tiene que ver con ley PYME, ley de emprendedores, sí está teniendo beneficios fiscales y vale como excepción. Ahora, si lo miro a nivel de marco país, no sé si la presión que es del 42 o 43% del PBI va a bajar al 35%, creo que no. Tipo de cambio atrasado. Tasa de interés atractivas en dólares, caras en pesos con más plazo. La discusión es, ¿ustedes tomarían créditos en dólares para hacer ganadería? No. ¿Alguien sí? La respuesta puede ser depende, que es la que usamos los agrónomos. Si yo digo que te presto plata al 25% en pesos a 5 años a tasa fija o al 3% en dólares, por lo menos merece una reflexión. Por eso, depende del tipo de cambio, depende de inflación, que no lo sé. Entonces, los empresarios muchas veces, más o menos decimos, me parece. Yo digo cosa concreta, me ofrecen 25 en pesos, 3 en dólares. Se lo dejo pensando, por lo menos hay que pensarlo. No quiere decir que el banco me lo va a dar, pero hay que empezar a pensar qué es lo único que le pediría yo un crédito en dólares en ganadería, que sea precancelable. Es lo único que le pediría. Dame una escalera de incendio. Por ahí. La inquietud social, el año electoral, los sectores promoviendo el club del helicóptero, esto creo que va a estar. Esto por ahora es parte del escenario que nos maneja y el año va a ser así. No me puedo bajar. Puedo no correr algunos riesgos, pero no me puedo bajar. La inflación, la pobreza y el empleo van a ser el eje central del éxito o fracaso de este gobierno y de los que vengan. Yo no veo una expectativa de nuevo shock, o sea, no veo una devaluación que me salve, alguna cosa de ese tipo, yo no estoy viendo nada, no lo pongo en el menú. Y creo que las inversiones, como hablamos antes, están sujetas a la confianza de cada uno en el escenario futuro y probablemente en algunos casos las disparen las elecciones. Y sobre esto voy a hacer una reflexión al final, si hay que esperar o no las elecciones. Entonces, en resumen, oportunidades de hacer negocios hay. Yo digo, si alguien extrae petróleo de un país que está en guerra civil, y cree que hay un negocio, probablemente acá también hay un negocio en producir alimentos. O sea, oportunidades hay. Pueden no ser para nosotros, pueden no gustarnos, pero oportunidades hay. Y probablemente haya cada vez más. El riesgo claramente lo percibimos como menor que antes. Todos los argentinos que superamos los 40, los 50, tenemos memoria. Decís, che, ¿será un veranito más? ¿Serán los 4 primeros años de la década del gobierno del peronismo-menemismo? ¿Serán los 4 primeros años de la década del peronismo-kirchnerismo? Tenemos rebotes. Entonces, si bien la expectativa cambió, la pregunta es, no me puedo sacar de la memoria ciertas cosas. Y eso a veces nos limita. No digo que te viene o te mal, pero claramente es una... Entonces, cuando uno entiende, nunca podés empujar, siendo consultor, a un empresario más allá de sus propios límites. Es una locura. El plan y el riesgo es del empresario. En mi empresa veo... La pregunta es interna, dentro de cada empresa, cuando tengo ganas de cambiar, de arriesgar, de hacer más profesional esta empresa, o prefiero seguir en la zona de confort más que en la zona de aprendizaje. Es una decisión personal y que va a tener resultado o impacto en el mediano plazo. ¿Estamos preparados para jugar en otra liga o en la liga que estamos bien y queremos jugar 5 o 10 años más en esta liga, pero no cambiar? La estrategia de ataque o estrategia defensiva depende de cada empresa. Hay empresas que no se pueden permitir una estrategia de ataque o más agresiva
porque si le sale mal es su última jugada, entonces ahí tenés que ser mucho más cauto. Ahora, cuando vos venís más o menos bien, financieramente bien, tenés el talento, más o menos tenés la escala y te falta algún valor, quizás eso es lo que llamo una estrategia de ataque. Salgamos a buscar la competitividad, no esperemos a que nos llegue. Y si no es ahora, ¿cuándo? El doctor Albino mencionaba, que no era de él la frase, pero siempre me impactó, que él decía, respecto a lo social, ¿no? Digo, si no soy yo, ¿quién? O sea, ¿quién lo va a hacer? Si no es para el otro, ¿para qué? Y si no es ahora, ¿cuándo? Como a veces uno tiene la sensación de decir, bueno, que lo haga otro, esperemos un poco. Si no es ahora, ¿cuándo? Mi sensación es que oportunidades hay, así como hay problemas. Esto es así. Estos son negocios. Si no hubiera problemas, no habría renta. El tema es si nosotros tenemos los anticuerpos para operar en esta renta. Vos traes un japonés a operar en el agro argentino, probablemente no dure. Imagínate los últimos años. Nosotros más o menos 20 de inflación y la va llevando, ¿sí? Y es una locura, pero nosotros tenemos los anticuerpos, no te resfrías tan fácil con esto. Entonces hay oportunidades, hay problemas y la diferencia está en nuestro grado de ser o no más emprendedores. Un emprendedor es el que ve oportunidades de donde otros solo ven problemas, ven martillazos. Hay alguien que tiene una mirada distinta que dice, para, acá hay algo. Ojalá en la sala o los que nos estén mirando sobre la Argentina tengamos muchos más emprendedores y no solo empresarios. Me parece que eso es lo que va a hacer la diferencia en el mediano plazo. Gracias. Bien, Teo. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. La primera es, ¿vos qué sos? ¿Pesimista, levemente pesimista, optimista o levemente optimista? ¿Cuál de los cuatro? No entra dentro del... Agarra el micrófono, así te escuchan de allá. Ese es el que nos permite que además que nos escuchen. Yo hoy tengo claramente una mirada medio optimista o optimista. Creo que tenemos una chance, pero no es para todos. Y el tema para mí, la diferencia es darse cuenta si por ahí este partido no es para mí. Y eso es lo que a veces me da miedo, que este viento de cola, esta cosa de, viste, a todo el mundo le va a ir bien con esto, yo creo que no va a ser así. Entonces yo creo que en determinadas empresas que yo participo tenemos una mirada mucho más medianamente optimista, con ese resguardo de ser Argentina y que algunos golpes que hemos tenido, que pesimista, claramente. Lo que sí no hay duda, me parece, es que cuando uno analiza este 2017, y me acuerdo un poco lo que vos hablabas en el 2016, uno puede decir, hay grandes indicadores por ahí que no son positivos. Si vos pensás, en este momento Scioli, seguramente estaríamos capaz que en el 60. Muy difícil pensar que menos. Entonces vos decís, bueno, si estamos en el 20 es mucho, pero podríamos estar todavía mucho más, y el año pasado fue todavía 10 puntos arriba. Si pensás un poco en los precios, ya te lo va marcando el mundo, y también vas viendo oportunidades. Si pensás un poco en políticas públicas, ya las sabés. Atraso cambiario lo tenés. O sea, teniendo todas esas variables, de alguna manera, no te digo que lo hace más rentable, pero hace más sencillo muchos procesos de decisión y de estrategia, ¿o no? Primero, algunas afirmaciones tuyas no las suscribo, te escucho, pero no necesariamente suscribo lo del 60, la verdad es que no lo sé y no me quiero quedar en esa autopsia. Puesto así, la respuesta es sí. Ahora digo, depende quién, para él sí, para él no. Y ahí es donde yo quiero diferenciar. Las empresas se cuentan de a uno, las personas se cuentan de a uno. Entonces pensar, y es ahí donde yo a veces discuto con vos, en el boom como concepto general, yo creo que va a haber empresas más exitosas, otras menos, y otras que van a salir del negocio, como una cosa natural. Entonces, me parece que el tema es darte cuenta si tenés o no los anticuerpos para jugar este partido. Este es un partido que si sale bien va a ser mucho más competitivo y más exigente. Y probablemente los valores de los arrendamientos terminen subiendo. O sea que el propio éxito en el mediano tiende a comerse parte de la rentabilidad y te exige ser aún más eficiente por precio, por Q, por logística. Entonces, hay que estar con ganas, con energía y con talento para dar ese partido, más allá del marco. Yo espero un marco que me permita hacer negocios, que me permita colaborar con el país, dar empleo, etc. Ese es el marco. Ahora, la pelota está en los pies míos, ¿no? Bien. ¿Internet? ¿Nada? Bien. Ya lo tenemos a Marco Novaro, así que le pegamos un aplauso muy grande a Teo. Gracias. Gracias, Teo.